Pues buenos días a todos y a todas. Y nada, como decía Inara, esto es digamos, una continuación de lo que dejamos el otro día y que por esos problemas técnicos y además que por agenda no me podía quedar más al turno de preguntas y sé que se quedaron algunas cosas en el tintero, pues eh, vamos a hacer esta continuación. Y para las personas que no pudisteis estar en, en la, en la ponencia original, he preparado voy a empezar con un pequeño resumen y así vamos a poner más en situación lo que los casos de estudio. Vale, ahora se debería ver la presentación. ¿Vale? ¿Me podéis confirmar a alguien Sí, que sí, se ve? se ve. Lo único Vale. no está en pantalla Ah, completa, ¿eh? ahora sí. Ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. Yo aquí lo veo en pantalla completa. Bueno, entonces, decíamos el otro día, bueno, me presentaba, no sé si, bueno, para quien no me conozca, yo lo que hago es, tengo una consultora con la que trabajo con comercio local a través de instituciones y casi siempre, pues, o en muchos casos, son agencias de desarrollo como las vuestras. De hecho, hay unas cuantas que estáis por aquí que os conozco y además he trabajado con ellos. En algunos hay proyectos que están en marcha, o sea que, bueno, pues estoy acostumbrado a trabajar con agencias de desarrollo como las vuestras, tanto de desarrollo local como rural y demás. Decíamos que hay una desconexión de los consumidores, poníamos como se llamaba esto de por qué la dinamización no sirve sin actualización, poníamos el marco que actualmente el comercio local está teniendo una serie de problemas que uno de ellos tiene que ver con esa desconexión con una parte de una parte del comercio local con una parte también del mercado, ¿no? De las personas consumidoras. Y decíamos que esa desconexión se debe a que mientras que el mundo ha cambiado y la manera en la que las personas compramos y consumimos y vivimos y nos relacionamos, pues una parte de ese comercio sigue igual, no ha acompañado o no ha respondido a esos cambios. Entonces, es uno de los cambios más significativos de estos últimos tiempos es que con la creciente digitalización de todos los aspectos de nuestra vida, el consumidor tiene una independencia que no tenía antes y entonces es autosuficiente, es capaz de buscar por sí mismo, comprar por sí mismo, con lo cual el comercio tiene que plantearse que más allá de la compra del producto, tiene que ofrecer algo porque ya la cercanía y tener el producto no es insuficiente, porque cualquier usuario puede encontrar más producto y además pues la cercanía pues es que se lo pueden llevar a la puerta de su casa, con lo cual la tienda necesita una razón para ser visitada y eso es una cosa que es un reto que es relativamente reciente y creciente. Y esa razón para ser visitada es la experiencia de compra. Y la experiencia de compra luego lo vamos a ver la definición. Pero decíamos que los comercios que sí están atendiendo o sí se han adaptado a este reto son los que llamamos comercios actualizados, en los que coincide que tanto los productos como las experiencias están a la altura de las necesidades y expectativas del consumidor. La experiencia de compra decíamos que era una suma de las emociones, sentimientos y estímulos que siente un cliente durante el proceso de compra y abarca el antes, el durante y el después, ¿no? Y lo que decíamos también que a veces los comercios algunos de los comercios con los que trabajábamos, pues si hablamos de emociones, sensaciones y estímulos, claro, nos preguntamos, por ejemplo, pues con comercios como estos, pues que esperábamos que pocas
pocas emociones, sensaciones igual sí, pero igual no son las que más nos convienen y estímulos pues también, pero no son los que un consumidor o nosotros mismos esperamos cuando vamos a hacer una compra. Eh, con lo cual, tenemos que, en muchos casos, las campañas de dinamización que estamos poniendo en marcha nos sirven o están propiciando el envío de compradores potenciales a tiendas, eh, sobre todo con experiencias que no están satisfaciendo las necesidades y expectativas de la clientela que hay ahora actualmente. Y, por tanto, estamos empleando recursos en enviar a compradores potenciales a negocios que están perpetuando los prejuicios sobre la desactualización del comercio local, ¿no? Entonces, claro, con comercios del tipo que acabamos de ver en las últimas fotos, ¿de qué nos sirve hacer bonos y concursos? ¿No? Los bonos, pues sí, a veces consiguen que si regalamos una parte de la compra, pues sí, vayan y se hagan unas compras, pero luego no se genera esa recurrencia. Las acciones de animación y dinamización, pues también hay veces que, como dice una cita, a veces lo peor de pedir algo es que te lo den, ¿no? A veces pues hay consumidores que dicen, bueno, pues yo tengo esta idea del comercio local y bien por cualquier tipo de acción que ponemos en marcha, pues si van a una serie de negocios, pues lo que estamos haciendo es de alguna manera ayudarles a confirmar esos prejuicios que tienen sobre una parte del comercio local. Y por supuesto, cuando estos negocios están desactualizados, no sirve de nada aplicar o que pongan en marcha cualquier tipo de tecnología o recurso digital, ¿no? De hecho, en muchos casos es hasta perjudicial porque se evidencia la desactualización de estos negocios o a veces pues, es más fácil de ver pues, cuánto de mal está el negocio. Con lo cual, a veces recurrimos a campañas de sensibilización, ¿no? Y las campañas de sensibilización, cuando tenemos mucho comercio desactualizado, caen en dos cosas. Una, en prometer algo que luego el total de los comercios o una parte importante no, no puede cumplir. Es decir, basamos la comunicación de las campañas de sensibilización en el ramillete de negocios que tenemos que sí están actualizados y que son atractivos. eh, y luego hay otra orientación de las campañas de sensibilización que es vamos a apoyarnos en los aspectos más prácticos, ¿no? Es decir, bueno, es que la seguridad, que si las luces de las calles, no sé qué. Entonces, estamos convirtiendo en algo como puramente, estamos matando la magia, ¿no? Estamos apoyándonos en algo puramente funcional y, y el comprar en el comercio local ni puede plantearse como una obra social ni como algo transaccional. Tiene que ser una experiencia valiosa, atractiva, agradable y actual que todos nosotros como consumidores queramos hacer, que no suponga un esfuerzo. Porque claro, si lo que estamos pidiendo son esfuerzos y sacrificios, lo que nos pasa luego es que eso más tarde o más temprano va a perder fuerza, ¿no? Y por eso muchas veces las campañas tienen un efecto muy corto. La actualización no es una cuestión de producto. Aquí vemos dos imágenes que ya habíamos visto antes, pero aquí estamos tratando el mismo sector y el mismo producto. Curiosamente, además, una parte importante del producto de esta, ¿no? de esta oferta multicolor, de esta tienda de la derecha, es mejor producto que el de la izquierda, pero nadie lo anticiparía si no se pone a mirar zapatilla por zapatilla. ¿Por qué? Pues porque el producto es solo el principio de la actualización, ¿no? Al final,
cuando hablamos de actualización, es una cuestión de actualización de modelo de negocio y de actualización de la experiencia de compra, es decir, del potencial experiencial que tenga una tienda. Entonces, la actualización, lo que tenemos que plantear es que implica que estos negocios respondan a las necesidades y expectativas de la clientela, manteniendo los negocios alineados con las nuevas tendencias y los hábitos de consumo, que por otra parte van a ir alineados con esas necesidades y expectativas de la clientela. Si nos ponemos ya a salir de un negocio, abrimos el angular, ¿no? El foco y analizamos el área comercial urbana como un conjunto, tenemos que también el reto de un área comercial urbana es la actualización de la oferta comercial, que tiene que ser atractiva y responder también a esas necesidades y expectativas, porque hay veces que aunque tengamos un ramillete de comercios que sí que respondan a esas necesidades o que podemos considerar actualizados, resulta que pues puede ser que haya unos cuantos negocios que compongan esa oferta, que no lo estén, que sean importantes o directamente que nos falte alguna actividad. Y entonces que ese mix comercial que nosotros ofrecemos a la población, que sea incompleto, ¿no? Ponía el ejemplo en la ponencia anterior que en una dinámica que estuvimos haciendo con un ayuntamiento de aquí de Vizcaya, pues descubrimos que no solo en esa población no había una sola zapatería infantil, sino que en todas las poblaciones de alrededor, en un radio bastante importante, no había una sola zapatería infantil, con lo cual digamos, había una fuga muy clara de clientes que tuviesen pues niños pequeños que si necesitaban zapatos, pues se iban a Bilbao y una vez allí, pues se fugaba el ticket de la zapatería infantil, pero se fugaba también pues el de todos los comercios y toda la hostelería y todo lo que fuese a caer en ese viaje, ¿no? Entonces, aquí también pues es imprescindible la planificación estratégica porque tenemos por un lado que los comercios se tienen que actualizar, pero también las áreas comerciales desde un punto de vista de global, ¿no? Entonces, para ahí lo que proponemos, que es lo que solemos proponer en los proyectos en los que trabajamos, tanto directamente como a veces a través de empresas colaboradoras, es partir de una estrategia territorial que tiene que combinar pues, tendencias y hábitos de compra. eh, Aquí pueden ser más o menos globales, opinión de los consumidores y comerciantes locales, porque aquí sí que nos da una radiografía de cuánto se parece o cuánto de distanciado está lo que piensa uno e incluso lo que piensa, por ejemplo, es muy curioso cuando preguntamos a los comerciantes cuáles creen que son las principales demandas de las personas consumidoras y nos encontramos con que muy pocas veces coinciden con las demandas reales de las personas consumidoras y lo que unos y otros consideran mejorable no siempre coinciden. Además, necesitamos o solemos utilizar estudios y diagnósticos del comercio para determinar cuánta distancia hay entre lo que las personas consumidoras demandan y lo que puede ofrecer el comercio y ver cómo podemos acercar esa distancia cuando se da. Después, a partir de la estrategia territorial, podemos plantear una estrategia de actualización que nosotros solemos plantear en tres escenarios posibles, cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes. Uno de ellos es actualizar los comercios existentes y es pues, tal como suena. Luego se puede, según los recursos y según la disposición, pues se hace de una manera u otra. Después está fomentar el emprendimiento comercial, que también pues hay
varias maneras y demás. Y luego actualizar el mix comercial. Y aquí tiene que ver con esto que decía antes, ¿no? Si resulta que aquí nos falta una zapatería infantil, vamos a ver cómo podemos hacer o generar esa zapatería infantil, que a veces pasa por localizar a un negocio que tenga tres o cuatro, un comerciante que tenga tres o cuatro zapaterías infantiles en un radio de 300 kilómetros y facilitar las condiciones para que se despliegue un nuevo punto de venta en nuestra área comercial urbana. Vale, voy a pasar ahora a los casos de estudio. Esto es más o menos donde nos quedamos en la ponencia anterior. Sí que contamos algún caso de estudio, aunque no nos extendimos mucho. Y la idea de los casos de estudio es la de inspirar más que otra cosa. Aquí no le estamos, digamos, reclamando nada a nadie y además tampoco, digamos, los casos de estudio que estoy planteando son para ilustrar eso, una parte de todo lo que he explicado anteriormente, pero en la, bueno, creo que en todos ellos he participado yo, a veces con otras empresas colaboradoras, otras veces ha sido mi propia empresa la que con otras colaboraciones ha desarrollado esto, algunas veces con metodología propia y otras veces con la metodología que nos ha propuesto la propia agencia de desarrollo y los escenarios son cambiantes. Algunos proyectos de los que vamos a ver se han dado hace tiempo, otros están en marcha ahora mismo, o sea que hay casos de todo. Y después de ver los casos de estudio, pasaremos a un turno de preguntas. Vale. Eh, para las acciones de dinamización, cuando hablamos de actualizar comercios existentes, en muchos casos nos hemos quedado en formaciones y charlas. Las formaciones y charlas tienen un sentido que es el de sensibilizar y en el mejor de los casos activar o predisponer a la acción. Pero por sí solas no tienen capacidad porque las charlas más o menos lo que explican es el qué, las posibilidades, pero no el cómo. Y el cómo se aplica los contenidos, ahí está, digamos, la dificultad, porque además los negocios de comercio son muy distintos, no es lo mismo según qué poblaciones estemos hablando, pues tanto por habitantes como por características específicas. No es lo mismo de un sector a otro, hay sectores que tienen características específicas muy concretas, con lo cual un mismo reto o una misma oportunidad se tienen que abordar de maneras muy distintas, ¿no? Y luego ya habría que entrar en el momento concreto en el que está cada negocio. No es lo mismo cuando un negocio pues lo lleva una persona joven y que tiene pues en teoría muchos años para desarrollarlo, que cuando nos encontramos con negocios que o bien están próximos a jubilarse o la jubilación está por ahí planeando. Los programas de actualización con acompañamiento, aquí he puesto unos cuantos en los que he estado en los últimos tiempos en Oarsoaldea. Creo que hay personas de Oarsoaldea, también de las agencias de desarrollo de Llodio y Amurrio por aquí, también con el Ayuntamiento de Santurchi y con una agencia que hay en Extremadura, que es Extremadura Avante, que esto lo hicimos Santurchi Extremadura durante la pandemia, lo hicimos online y aquí lo que hacíamos es plantear mejoras. Entonces, teníamos una primera base, digamos, formativa suficiente para poder luego trabajar esos contenidos con ellos en un aspecto más práctico y digamos, el acompañamiento consistía en entender esas áreas del negocio en las que íbamos a trabajar con cada uno de los comercios y en llegar a desarrollar una hoja de ruta de acciones de actualización que además
por medio de un sistema muy sencillo, lo que hacíamos era ordenarlas en base a las prioridades y las posibilidades del propio negocio. Esto, en muchos casos, ha tenido Claro, aquí, en este caso, bueno, en este caso y en casi todos, el grado de actualización depende mucho de las posibilidades y también, sobre todo, de la voluntad del propio comerciante. Entonces, ha habido casos muy, muy interesantes con cambios muy profundos y en la mayoría de los casos, incluso cambios muy, muy pequeñitos han ido originando resultados muy interesantes y sobre todo cuando planteamos esta priorización, y lo que supone es que los cambios más pequeños y más fáciles de hacer son los primeros que se abordan. Al comerciante se le hace después más fácil el ir abordando cada vez retos un poco más grandes, porque si hace un cambio pequeñito y ve que tiene un resultado, luego es más fácil animarle para hacer otro tipo de cambios. Voy a poner un ejemplo de un programa que está ahora mismo en marcha, que estamos haciendo con Bilbao y Quincha, y que es la segunda edición, y es un programa de diseño de servicios de valor. En este caso, tenemos a unos grupos de comerciantes que son alrededor de entre una docena y 15 comerciantes que trabajamos con ellos de varias maneras. Tenemos unos talleres grupales en los que trabajamos de manera grupal, nunca mejor dicho, y esto lo combinamos con visitas presenciales en las que ya a cada uno le damos unas recomendaciones particulares. En estos talleres grupales también aprovechamos la ventaja del grupo, pero también trabajamos individualmente con una serie de herramientas en cada negocio. Os voy a poner un par de fotos en las que se ve, por ejemplo, ya unos cambios. Esto todavía está este programa en marcha y, por ejemplo, en este negocio ya ha habido cambios. Por ejemplo, veis que en esta zona, a ver que yo no veo. Este es el antes. Veis que en esta zona hay como un almacenamiento de packaging. Está esto, bueno, en esta foto no se ve, pero todo esto hay cartelería de muchos tipos distintos y demás. Y aquí ya, pues, bueno, se ha tenido en cuenta con esta recomendación que la parte trasera esta, evidentemente el cliente también la ve y que es tanto una oportunidad para comunicar, pero sobre todo para que el producto que tengamos sea potencialmente vendible, porque tener el packaging aquí, además de que no es una oportunidad de venta, la impresión no es muy buena. No se ve que, también aquí, pero había esta textura que era un papel pintado que imitaba madera, también se ha unificado y ahora se aprecia en esta columna. Se ha limitado las texturas y los colores a los propios colores corporativos de este negocio. Quizás el cambio más grande se ve en este rincón, que aquí era pues una barrita que habían puesto para alguien. Esto es una tienda de dulces, no lo había explicado. Aquí hacen crepes, venden helados, hacen unas copas con helados y demás. Tienen mochis, bueno, la verdad es que tienen una oferta muy completa y hacen cosas muy interesantes. Y, por ejemplo, en esta parte estaba desaprovechada. Esta parte final era una barrita que no tenía demasiado encanto. Esta parte del cambio de textura también, veis aquí la puerta al almacén que estaba abierta. La verdad es que no invitaba mucho a entrar. Y ahora mismo esto está así, se ha extendido la barrita, ahora es un lugar que es mucho más acogedor que antes, tiene más luz, antes estaba más oscuro, es un sitio donde de repente pues hay quien va ahí para hacerse fotos y sacarlo en las redes sociales y de repente también pues ha aumentado el consumo de productos en el propio local. Y además esto era importante porque los productos de que se consumen en el propio local, que son estas copas de helado y demás, eran de los que tenían el ticket medio más alto. Entonces, con eh,
por supuesto, también estamos trabajando en cómo, en otras mejoras que tienen que ver con el propio servicio que implica comprar en este negocio, pero ya con las primeras recomendaciones ya ha habido unos cambios muy importantes. Entonces, este, por ejemplo, es un ejemplo de este que decíamos de actualizar comercios existentes. Sí que es cierto que hay algunos comercios digamos, que las mejoras es más fácil traerlos a un punto de que pudiéramos hablar de actualizado, pero hay otros negocios que están tan lejos que, bueno, todo se puede mejorar, pero en algunos casos, bueno, pues estamos lejos digamos, de convertirlos en actualizados. Pero, por ejemplo, hay muchos comercios que están próximos a jubilarse que lo que podemos hacer es aumentar ligeramente el atractivo para que alguien pueda interesarse por seguir con esa actividad, ¿no? Porque en los negocios que, que están próximos a jubilarse, hay veces que la postura es, no, yo como me voy a jubilar, ya lo que voy a hacer es intentar vender esto. Claro, si el que viene tiene que hacer tantos cambios o se encuentra con un negocio tan fuera de lo que espera, las posibilidades de que alguien se haga cargo son muy difíciles, ¿no? Vale, fomentar el emprendimiento comercial. Fomentar el emprendimiento comercial tiene una serie de ventajas que, bueno, primero nos permite rejuvenecer a los comerciantes, que esto es algo que va directamente ligado a rejuvenecer la clientela. Una de las demandas de los consumidores más jóvenes no solo es que no hay demasiados negocios dirigidos a ellos, sino que hay pocos negocios que están regentados por jóvenes, con lo cual es más difícil encontrar a personas que entiendan lo que quieren, negocios que entiendan qué productos quieren o incluso que entiendan la manera que tienen de comprar, ¿no? Entonces, fomentar el emprendimiento comercial además tiene otro punto interesante que es que según qué áreas comerciales urbanas, con 3, 4, 5, 6 puntos de venta nuevos, realmente estamos renovando mucho, estamos dando la imagen de que, bueno, esto se va moviendo, ¿no? Entonces, aquí he tenido ocasión de hacer varios programas con distintas agencias o directamente con ayuntamientos y demás. En algunos casos participando como colaborador con otras empresas o en otros casos, pues ya como iniciativa propia. Por ejemplo, he señalado aquí a tres enfoques distintos. Por ejemplo, hace tiempo en CEIN, esto es en Pamplona, se planteó un concurso de emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de ayudas y demás, y en lugar de darlas de manera indiscriminada, pues lo que se hizo fue que los emprendedores participaban en en un como en un itinerario que era formativo y de consultoría en las que le íbamos ayudando, iban teniendo unos hitos en los que ellos iban probando su negocio, presentándolo incluso en una feria y demás. Y al final del camino lo que quedaba era pues que los negocios que habían resultado ganadores eran los que accedían a esas ayudas o, digamos, tenían las ayudas más altas. Em, el programa de habilidades comerciales de Bilbao 15, este está en funcionamiento y aquí pues entran emprendedores y también es un itinerario en el que tienen una serie de asesoramientos por personal, consultores especializados. En nuestro caso, el de habilidades comerciales, lo que hacemos es ayudarles a vender mejor, a salir mejor preparados para vender y en algunos casos esto nos mm, implica el ayudarles a mejorar su modelo de negocio. Y, por ejemplo, algo que pudiera parecer
que igual es como muy puntual. He participado varias veces en unos talleres que se hacen durante varios días en el Ayuntamiento de Vitoria, que en principio es para ayudar a los emprendedores a buscar o a darles un criterio para la localización de su negocio. Y, por ejemplo, ahí descubrimos que la localización tiene muchas conexiones con el modelo de negocio y que no necesariamente es pues un local que, pues no sé, o que tenga un alquiler determinado o que esté en una zona de mucho paso o no. Depende, para unos negocios es muy importante, para otros es irrelevante y de alguna manera también nos ayuda a meternos un poco en esos modelos de negocio porque, digamos, todo está relacionado. Uno de los casos de estudio que ya presenté en la ponencia anterior, pero no pude hablar mucho, y que de los últimos en los que hemos estado aquí, es una iniciativa de Fomento de San Sebastián y en la que yo participo como colaborador de otra empresa. Me parece muy interesante porque además de que los emprendedores participan en un itinerario en el que se combina formación, asesoramiento y demás, en varios aspectos además, en algunos de ellos que no suelen ser tan habituales en este tipo, pues como, no sé, desde que entiendan cómo van los impuestos o toda la parte administrativa del negocio, eh, como la parte ya que es en la que yo participo más de modelo de negocio. Y aquí hay varias cosas varios elementos que destacaría como más como menos habituales. Primero es que, por ejemplo, em, nos han permitido probar una metodología bueno, que al final ha funcionado, yo creo, bastante bien y que es hacer la, el planteamiento de clase invertida. Es decir, en todos los casos necesitamos trasladar unos mínimos de formación a los emprendedores para que tengan una base sobre la que luego vamos a trabajar en sus modelos de negocio, pero claro, esto a veces la formación implica ocupar una serie de horas que luego pues de las que no vamos a disponer para otras funciones. Entonces, en este caso, hicimos este planteamiento de clase invertida, que es que los contenidos se los proporcionamos para que los consuman ellos antes de venir a la sesión. Y en la sesión directamente lo que trabajamos es en la aplicación de esos contenidos. Esto lo que nos permite es que durante toda la duración del programa los modelos de negocio evolucionen mucho. Y la evolución en algunos casos es pues que el negocio sale mucho mejor preparado. En otros casos es que hay un negocio o un planteamiento de proyecto que digamos que le falta cocina, ¿no? Le falta horno y bueno, pues detectamos que eso, que no está todavía para salir a la calle y en algunos casos es el mismo emprendedor el que decide, bueno, pues este proyecto necesito darle más tiempo, con lo cual también evitamos el que haya, pues quien vaya a emprender una actividad esté 3 meses en un local y lo deje, con lo cual que este tipo de actuación nos viene mal para la imagen que tiene el emprendimiento en el comercio, ¿no? Porque si tú, por tu cabeza pasa a emprender y a tu alrededor ves que hay negocios que abren y a los 3 meses están cerrados, pues dices, bueno, pues esto será más difícil. Entonces, otro de los aspectos que son muy interesantes de este proyecto es el que veis en la foto, que el final del camino es que hay 3 proyectos que pueden durante un tiempo testar su proyecto, ¿no? Ahí veis tres marcas
que están ahí en el escaparate, y en ese espacio van a convivir esas tres marcas y van a hacer una prueba durante 6 meses a coste cero y de esta manera lo que van a poder es prepararse y poner a prueba su negocio para que luego, cuando vayan a, mm, a pasar a otro, ¿no? A otro escenario en el que ya sean ellos los que tengan que correr con todo, pues que haya una serie de fallos o de ajustes que hayan o bien corregido o bien hechos, ¿no? Vale. Este, por ejemplo, es una actividad que hicimos, creo que no hace ni 10 días, en Amurrio. Eh, Esta actividad, nosotros uno de los obstáculos que hemos detectado para el emprendimiento comercial es que entre entre los jóvenes y entre una parte importante de la población, la idea que hay de emprender en el comercio es, bueno, pues es que esto es una actividad muy sacrificada, hay que trabajar muchísimo, además luego pues se cierra, no sé qué. Entonces lo que queríamos es hacer una digamos, un acercamiento entre jóvenes y emprendedores para de primera mano desmontar alguno de estos, de estas leyendas que hay por ahí, sin dulcificar nada. Aquí además a los emprendedores les decíamos, no, no, también tiene que saber que, hombre, hay cosas que son duras, pero claro, es que todo emprendimiento y también los trabajos en la oficina son duros, ¿no? Y entonces esto se planteó como una jornada en la que hacíamos un concurso de emprendimiento. Entonces, primero había eh, como una pequeñita mesa redonda entre los dos emprendedores que llevamos y el presentador que les preguntaba pues, por qué habían decidido emprender. Alguno de ellos además era muy joven y hacía muy poquito que había abierto el negocio. Bueno, las ventajas, los inconvenientes, las dificultades y ya luego hacíamos un concurso en el que estos jóvenes digamos, les dábamos una mecánica para desarrollar un modelo de negocio express muy pequeñito, pero eso, pues que buscasen una actividad, el nombre, cómo iba a ser su campaña de comunicación, cuáles son las ventajas que iban a presentar o su propuesta de valor y demás. Y bueno, pues dentro de que nos hubiese gustado que hubiese venido más jóvenes a verlo, pero las sensaciones fueron muy buenas y luego las digamos, vamos a aprovechar esta jornada también para las conclusiones que se sacaron de allí para compartirlas. Eh, también, también hicimos un concurso para lo mismo. Estamos convencidos de que si queremos que haya emprendimiento comercial en los jóvenes, tenemos que empezar a cambiar la imagen del emprendimiento comercial desde muy pequeño. Yo siempre suelo poner el ejemplo de que cuando yo era un chaval, nadie le preguntaban, ¿tú qué quieres ser de mayor? Ninguno queríamos ser cocinero. Y yo no sé ahora si es por MasterChef o si es por toda la cultura gastronómica que estamos desarrollando en los últimos tiempos, pero ahora hay gente que quiere ser cocinero o chef o lo que sea, y hay escuelas de cocina y hay mucho emprendimiento, es un sector en el que hay mucho emprendimiento joven. Entonces, bueno, pues igual dentro de lo que esté a nuestro alcance, pero tenemos que empezar a cambiar la imagen del comercio. Y para esto planteamos un concurso creativo dirigido a niños y jóvenes. Veis aquí que eran dos categorías de 12 a 15 y de 16 a 18, y lo que les pedíamos era que diseñaran memes basados en recomendaciones que desde su óptica de niños y jóvenes darían a los mayores para que, digamos, recomendarles que comprasen en el comercio local. Teníamos aquí unos pequeños premios y demás, y bueno, pues es una iniciativa que nuevamente, también aquí es un poco por los tiempos.
los que los teníamos que desarrollar, pero nos hubiese gustado que hubiese más participación, pero creo que son actividades interesantes para poder ir desarrollando. Y otra manera en la que podemos acercar tanto el emprendimiento como el comercio a la población en general es esta que también hemos desarrollado en Amurrio, estas tres últimas actividades son en Amurrio, y es un podcast en el que en episodios muy cortitos, de entre 8 y 15 minutos a lo sumo, entrevistamos a estos comerciantes de aquí y a cada uno le preguntamos mm, pues un poco por su día a día, por cómo han decidido emprender, qué recomendaciones darían a otros emprendedores, incluso qué visión tienen del comercio de su pueblo, cómo ven el futuro, tanto del comercio como del comercio local y demás. Y esto además, he hablado de entrevista, pero en realidad el formato solo salen ellos hablando, o sea, la parte de las preguntas se ha obviado y digamos que con una producción sencilla pero muy cuidada, estamos pudiendo acercar a esos comerciantes a las personas en este caso de Amurrio, y digamos que puedan ellos trasladar un poco ese día a día que igual pues no sale normalmente en un proceso de venta, ¿no? Pues hay desde anécdotas con clientes o en algunos casos, pues cuando se les pregunta por cuál ha sido su momento más difícil, pues hay muchos que, que cuentan pues cosas que pasaron durante el confinamiento y demás. Y bueno, pues en todo esto, o sea, con toda esta batería de opciones, lo que pretendemos es que digamos, acortar las distancias entre las personas consumidoras y los comerciantes, especialmente las que no están comprando en el comercio local o las que no conocen a estos comercios, y también intentar cambiar esos prejuicios que hay y la imagen que tiene el comercio como una posibilidad de emprendimiento y una salida laboral. Por último, el actualizar el mix comercial, esto, a pesar de que de que es algo que tenemos localizado y que en algunos proyectos que están en marcha tenemos señalado, todavía no puedo mostrar ningún caso de estudio, pero sí tenemos, porque ya hemos hablado en alguno de los proyectos, de una pequeña metodología. Entonces, como he dicho antes, que hacemos esos diagnósticos comerciales, en esos diagnósticos comerciales detectamos los negocios clave, bien los que nos faltan o bien los que van a cerrar en un plazo muy corto y digamos que tienen una importancia estratégica. Y ahí pues estamos hablando de posibilidades. Pero a día de hoy todavía no puedo presentar ningún caso de estudio. Hay otros retos para los que también estamos hablando en algunos proyectos o estamos en fases en los que pues bien hemos hecho investigaciones y han salido una serie de conclusiones, pero hay otros retos que tienen que ver con la actualización y que, bueno, que seguro que os suenan mucho porque son más o menos universales y transversales. Tenemos el gran reto de la sucesión, que hay una parte importante de negocios que se van a cerrar y no tenemos recambio. Tenemos otro reto en los locales vacíos y aquí sí que hay propuestas y sí que no puedo presentar un caso de estudio, pero sí que, por ejemplo, nuestra visión es que, digamos que los comercios tenemos que venderlos. Me explico. Si hay un local comercial que está vacío, más allá de poner un vinilo, que no está mal poner un vinilo, este puede ser tu próximo negocio, está bien, porque bueno, mejor que el comercio vacío, pero yo creo que tenemos que ir un paso más allá. Es decir, este puede ser tu próximo negocio eh, por mm, alquiler tanto y el primer año te subvencionamos tanto. Tienes
formación, asesoramiento, no sé qué, no sé cuántos, subvenciones, o sea, todos los recursos que nosotros tenemos, tenemos que ser capaces de transmitirlos desde ahí, no esperar a que vengan a preguntarnos. Y en este sentido, también hemos detectado que, por ejemplo, en algunos emprendimientos, em, bueno, más allá de la ventanilla única, que en muchos casos pues hay intención, pero pues a veces no es tan única y que, bueno, pues puede ser complicado para algunos emprendedores el saber qué información necesitan, sí que creo que hay un paso intermedio que de alguna manera tenía que ser que antes de que empiecen a- digamos, a llamar a la puerta de un ayuntamiento o de una agencia de cualquier tipo, sí que creo que tiene que haber un punto, ¿no? de contacto con otro emprendedor. Es decir, eh, antes de, o sea, si yo como emprendedor me encuentro con una oportunidad de este tipo y lo primero que me voy a enfrentar es voy a necesitar estas licencias, esto no sé qué, esto no sé cuántos, no empiezo por la parte más interesante. Sin embargo, si antes de eso, imaginad que en este vinilo que hemos puesto de, oye, pues este negocio puede ser tuyo por tal, cual y no sé qué, y hay un QR o hay un teléfono para llamar a no sé quién y para ponerse en contacto. Vale, pues si ese no sé quién es un emprendedor que lo primero y de hecho, idealmente sería que hasta ese primer contacto pudiese ser en ese propio negocio para que le explique, mira, pues esto, lo otro, te vas a tener que hacer esto, tienes esta ventaja, esto no sé cuántos, y luego ya le llevaremos a eso, pues al ayuntamiento, al área de no sé qué, o lo que sea, ¿no? Entonces, por ahí estamos hablando, no tengo tampoco ningún caso de estudio de este tipo, pero creo que por ahí podría ser una opción interesante. Y luego ya hay otros retos que están por ahí planeando. El vaciamiento comercial tiene mucha relación con lo que hemos dicho antes del mix comercial y de los locales vacíos, pero también tenemos el vaciamiento de valor. Esto es especialmente relevante en áreas en las que se combina turismo y habitantes locales, o en los que, no sé, hay como una serie de crecimientos del comercio que digamos, no tienen o no obedecen a ciertas lógicas y de repente tienes zonas en las que sí hay comercio, pero no responde a las necesidades de las personas que viven allí. Entonces, quien vive allí tiene que irse a comprar a otro sitio o, pues, no sé, pongo el ejemplo. Resulta que en los centros de algunas ciudades hay 1 millón de sitios de uñas, de accesorios para móviles, de cafeterías de especialidad y de tiendas para comprar, pues no sé, cositas y resulta que pues el comercio que mantiene digamos, a las personas que viven allí, pues un buen supermercado, una carnicería, una zapatería y demás, todo esto va desapareciendo. Vale. Eh, entonces, como decía al inicio, que nos preguntábamos por qué la dinamización nos sirve sin actualización, cuando hacemos acciones de actualización en paralelo a las de dinamización, tenemos la oportunidad de, en lugar de transmitir al público o llevarles a esas personas consumidoras a digamos, a que perpetúen los prejuicios que tienen sobre el comercio local, lo que estamos teniendo es una oportunidad para llevarles a comercios que están cambiando y que vean que hay movimiento y que el comercio evoluciona, ¿no? Entonces, cuando combinamos esas dos acciones, en realidad estamos aprovechándolas las dos mejor, ¿no? Luego, sí que creo bueno, esto ya lo valoréis vosotros, pero creo que hay que invertir en actualización antes que las demandas actuales
tengan una distancia o sea, hablo aquí de las demandas de los consumidores actuales, tengan distancias sobre lo que ofrece el comercio local que vayan a ser insalvables. Esa desconexión que vemos, según en qué sectores y en qué negocios es más o menos salvable. Pero digamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que las tendencias y los hábitos de consumo van a seguir cambiando y además, como vemos, lo van haciendo cada vez a una mayor velocidad, con lo cual el riesgo de la desconexión cada vez es mayor. Y nada, hasta aquí lo que os tenía que contar. Abro un turno de preguntas y voy a dejar de compartir esto. Y nada, muchas gracias por la atención. Gracias, Celestino. Voy a dejar también de grabar